Las ganas que tenía yo de estar aquí otra vez, no os lo podéis imaginar. Y como somos muy pesadas, bueno, más pesadas habéis sido vosotras, que gracias a todo el apoyo que hemos tenido estamos haciendo esta segunda temporada de La Hora Feminista, la hora de la verdad, poniendo en el centro la agenda feminista. Y vamos a hablar en esta segunda temporada de temas que importan y que debemos de cambiar. Y tenemos que cambiar con la palabra y con las mejores y las mayores expertas que tenemos en este país y fuera de este país, que aquí sabemos que hacemos las cosas muy en grande. Y hoy queremos hablar de un tema que debe estar en el centro de todo, como es el de la violencia sexual. Bien es cierto que nuestro país ha firmado muchos tratados internacionales como el de la CEDAW, como el de Varsovia, como el de Estambul, y están ratificados, pero es papel mojado. Porque en el día a día, todas y cada una de nosotras tenemos en el centro el miedo por esa violencia sexual. No hace falta nada más que escuchar las noticias o escucharnos a nosotras mismas para saber que lo que estamos diciendo aquí no es invención, sino que es realidad. Y por eso, ya las estáis viendo en plano, hoy hemos traído a las mejores. Graciela, atención, periodista, directora de feminicidio.net, bienvenida, que has venido además desde Barcelona para estar aquí con nosotras. Sí, gracias por invitarme, estoy encantada porque programas como este que estamos participando me parece que son fundamentales. Pues aquí estamos porque gracias al trabajo que ha hecho Feminicidio, ahora quien se pone las medallas, como pueda ser el gobierno, ellas han estado picando durante muchísimas horas y durante muchísimos años porque ellas han puesto el nombre a esos asesinatos, a esa violencia que no se quería nombrar y que no estaba en las estadísticas y que yo creo que victimizaba también muchísimo a esas mujeres que habían sido asesinadas y que no estaban reconocidas. Y siempre cuando hablábamos de esa violencia máxima, cuando hablaban de las estadísticas desde el 2003, ellas siempre estaban diciendo no, es que hay muchísimas más mujeres asesinadas que no tenían nombre. Y gracias al trabajo que habéis hecho, habéis estado por delante y habéis sido una vanguardia fundamental y creo que eso también os lo tenemos que reconocer, ¿no? Muchas gracias. De hecho, cuando fue encontrado el cuerpo de Diana Kerr, lo primero que hicimos en nuestro conteo fue reconocerla, porque en feminicidio.net clasificamos todas las violencias machistas que acaban en feminicidio y una de las violencias más invisibilizadas es la de la violencia sexual, ¿no? Entonces, casos como el de Laura Luelmo, Diana Kerr, que hasta hace poco no se reconocían para la propia sociedad, no lo identifican como violencia machista, pues creo que lo hemos empujado las feministas, el movimiento feminista. Pues miles de gracias. ¿Y qué tengo aquí a mi izquierda? Es una crack. Experta en violencia sexual y en pornografía, discípula también de una gran maestra como es Ana de Miguel. Y tengo aquí en mis manos Política Sexual de la Pornografía, que ya va por tercera edición y ya os ruego que lo compréis para que hagan la cuarta, la quinta, la sexta, siempre lo digo, pero es que creo que los libros son la mejor herramienta para quitar esa ignorancia que muchas veces tenemos y si no para reiterarnos en esta lucha feminista. Política Sexual de la Pornografía, tu política en la vida realmente, Mónica, es también contar todo esto con un trabajo casi personal, ¿no? Que no se conoce y muy duro, porque lo que aquí hay es la realidad de esa violencia sexual. Sí, desde luego. Ha sido un trabajo bastante duro que, por supuesto, pasa factura a nivel emocional, ¿no? Y creo que además es muy significativo pensar en cómo nos pasa esa factura a las mujeres, el consumo de pornografía, ¿no? Yo he empezado a hablar de ello hace relativamente poco. Y lo cuento así, después de 5 años viendo pornografía, yo me he quedado bastante tocada, ¿no? Pienso, claro, ¿qué tienen los hombres en el cerebro? ¿Qué concepto de las mujeres tienen los hombres para poder consumir pornografía a diario y verlo como algo inocuo, como algo excitante, como algo de entretenimiento, ¿no? Cuando es un material que a las mujeres nos deja, pues, quizá en estado de shock durante X tiempo. Porque esas imágenes, que de hecho en este libro, en la tercera parte, es la tercera parte más dura, describes la brutalidad máxima de esto que está pasando, que no vemos como ficción, sino que es real, ¿no? Que se traslada después a eso que se parece a la sexualidad y que no tiene nada que ver. Claro, en la tercera parte precisamente hago un poco eso, ¿no? De hacer una transcripción de esos vídeos pornográficos, narrar qué es lo que está pasando ahí en pantalla. Además me voy a ver la pornografía más vista, o sea, nada de los intersticios de la deep web, no, lo más consumido, ¿no? En las páginas más visitadas. Y sí, es tremendamente duro. Yo quería transcribirlo porque
Quería de alguna manera poder analizar esos mensajes, pasarlos a palabras y poder analizarlos, hacer una tipología, hacer una clasificación, y eso es lo que hace la tercera parte, precisamente esa tipología. Por supuesto, intentando destapar cómo hay una gran parte de mensajes que no tienen nada que ver con el sexo, ¿no? La pornografía más vista, el problema es que socialmente se sigue considerando que la pornografía trata de sexo, ¿no? Y de sexo explícito, cuando realmente tiene mucho más de violencia. A mí me gusta hacer la puntualización, ¿no?, para conceptualizar bien de que la pornografía no va de sexo explícito, sino que muestra explícitamente lo que excita sexualmente a los hombres, que no tiene por qué ser sexo. No tiene por qué tener, de hecho, ningún tipo de vínculo con el sexo, ¿no? Entonces, creo que es una puntualización importante, y es un poco lo que intento poner en el centro en ese análisis de la política sexual que propone la pornografía. Pues os propongo que nos vayamos a la calle, porque muchas veces tomar el pulso, lo habéis dicho, ¿no?, de lo que una cree que pasa a lo que realmente la gente entiende, demuestra que hay una naturalización de esa violencia sexual con la que convivimos, sobre todo las mujeres. Y nuestra compañera Silvia Barquilla ha salido y ha tomado el pulso en la calle, y vamos a escuchar un poco cuál es el miedo en la calle con las mujeres y también con algunos hombres que ha entrevistado. Depende muchísimo del horario, yo creo. Sobre todo creo que es normal que cualquier chica se pueda sentir identificada cuando va por la noche, sobre todo por callejones estrechos, pero incluso también incluso cuando pasas al lado de un grupo grande de chicos o cosas así, como que te sientes intimidada. Puedes tener miedo a diferentes cosas, tanto a un ataque sexual, por así decirlo, un abuso, o a un robo, o cualquier cosa. Incluso que te digan algo, una mala palabra, yo creo que puedes tener miedo. Pero que no hace falta que sea a lo mejor las 2 de la mañana que salgas de fiesta, simplemente en cuanto cae el sol, por ejemplo, el volver de la universidad a casa, que son las 9, hay menos gente, y la gente que hay pues termina de otra forma y pasas más miedo. Al final todos los casos que vemos empiezan de una chica de que sale a la calle de normal, e igual ese día puede ser tú. Todos los casos que vemos a diario por algo son, por eso pasamos ese miedo y por eso siempre estamos a la defensiva cuando vamos por la calle. Entonces yo lo considero normal, nuestra actitud. Muchas veces cuando vienes o de fiesta o de salir con tus amigas, siempre al final vienes con ese miedo. Te toca venir con las llaves fuera por si acaso te toca correr, o hay veces que tienes que llevar planos por si acaso para lo que te toque, pero las mujeres no estamos seguras. Los piropos de los hombres a que nos persigan, a que nos quieran meter en su coche, ya directamente son esos gestos que tienen los hombres hacia nosotras, que no son todos, pero bueno, la mayoría sí, la verdad es que sí. No, es lo que te estoy diciendo, yo no estoy acostumbrada a salir de noche, entonces no... ¿Por el día nada? No. Hombre, a lo mejor te da, si sabes que hay una zona más complicada y por esa zona y a ciertas horas, pero no, por el día no. No. Yo tengo hijos también jóvenes, y no tienen ningún problema tampoco a la hora de salir. Así que la verdad es que no. Pues estamos, ya está, listo. Sobre todo cuando vas de noche y vas sola por un sitio que no está muy transitado, te da inseguridad, aunque no haya nadie, aunque no te pase nada, pero vas intranquila y con ganas de llegar al coche, de llegar a casa. Incluso con que te digan alguna frase inadecuada ya te sientes intimidado. No necesitas ni siquiera que a lo mejor te toquen ni que se acerquen a ti, con que te lo digan en la distancia ya te sientes insegura. Qué popurrí de miedos diversos, pero que están ahí, ¿no? Y cómo los comentamos, como, bueno, tenemos que convivir con ello, Graciela. Y lo veis mucho vosotros en feminicidio, ¿no? Bueno, nosotros hacemos todos los días un sondeo de noticias y compartimos en las redes sociales las más importantes y destacadas de nuestros temas que tienen que ver con la violencia sexual y machista en general. Y todos los días nos encontramos con casos de violencia extrema. Todos los días, con noticias que además, malamente, figuran en las páginas de sucesos de los periódicos, no en las páginas de sociedad. Y se publican como si se tratara, bueno, de una noticia cualquiera de otro tema cuando estamos hablando de la integridad y de la vida de las mujeres, ¿no? Yo creo que hay una banalización también en la manera en que se informa sobre esto, que hace que nos acostumbremos, como si fuera normal que a las mujeres nos violen por las calles. Fíjate, con el miedo de que hasta ahora te suban en un coche
te lleven, te secuestren, te violen. O sea, ese tipo de brutalidad que no hemos visto hasta hace tanto, ¿no? No relatábamos eso y nos estamos encontrando con eso y más, ¿no? Sí, sí, sí. Yo de todas formas pienso que, por supuesto, esa violencia sexual no extrema, devastadora, existe y tenemos que nombrarla, ¿no? Porque, como bien dice Graciela, recogéis desde hace años estos datos y es una cosa cotidiana, ¿no? Pero también la violencia sexual va mucho más allá, ¿no? Como que yo creo que socialmente tenemos este imaginario de la violencia sexual como esa violencia de callejón oscuro con un desconocido que te persigue y acelera el paso, ¿no? O sea, eso, todas hemos crecido con ese miedo, ¿no? En las sociedades patriarcales. Como algo normal, ¿no? También. Pero creo que también tenemos que reivindicar y que seguir repitiendo que la violencia sexual no es solamente eso, ¿no? Que la violencia sexual va a ser cualquier acto que tenga un contenido sexual que o bien no sea deseado o bien no sea consentido, ¿no? Con un consentimiento que parta del deseo por la mujer hacia la que se dirige. ¿Por qué creo que es importante que desde el feminismo hagamos esta puntualización? Porque al final esa idea de la violación de callejón, que insisto, ocurre y es terrorífica, ¿no? Es una pequeña parte de lo que es la violencia sexual. Y como parte de la mitología, como que pareciera que es la única violencia que existe, claro, ¿no? Está invisibilizada toda la... Claro, está invisibilizando toda la demás. Entonces, claro, de las casas y por los familiares o conocidos. Mayoritaria la violencia sexual cometida por los familiares y conocidos, ¿no? Efectivamente. Y ahí, después de haber hecho pues, todo este análisis en la pornografía, yo pienso en las magnitudes de la violencia sexual que se deben de ejercer dentro de la pareja o incluso en citas casuales, ¿no? Con quienes mantienes relaciones sexuales esporádicas o así, en todos esos niveles de violencia que se han normalizado por medio del consumo de pornografía. Y cuando hablas con chavalas de institutos de tercero de la ESO, te cuentan pues, vínculos sexuales esporádicos o incluso de sus primeras relaciones en pareja que están normalizando niveles extremos de prácticas violentas que no desean porque piensan que eso es lo que hay, ¿no? O sea, estamos teniendo unas generaciones de mujeres que están viviendo una vida sexual que no es solo una vida sexual, que está atravesada por la violencia y no tienen esas herramientas feministas para identificarla y para sentir que tienen ese derecho, ¿no? A poner límites. Nada más lejos que responsabilizarlas a ellas, ¿no? Ellas tienen esa vida porque al final son ellos los que están consumiendo pornografía y interiorizando que eso es lo sexualmente excitante y luego demandándolo en sus vínculos con esas chicas, ¿no? Pero creo que es como muy importante también hacer referencia a que eso también son otros tipos de violencia sexual que van más allá de la del callejón y que a nivel magnitudes probablemente sean mucho más cotidianas. Pues vamos a irnos a la calle otra vez precisamente porque les hemos preguntado a ellos, siempre nos sentimos aludidas nosotras, pero les hemos querido preguntar también a ellos qué tipo de pornografía ven, qué es el porno para ellos y vais a ver las respuestas que dan como si fuera algo ajeno. Vamos dentro vídeo. Yo sí que creo que condiciona muchísimo, sobre todo porque es evidente que el gran consumo es en varones y son los hombres que en cierto modo ven que al ser la mujer el objeto y es el hombre el que al fin y al cabo la penetra y la vulnera de esta manera, pues cuando apagas el ordenador, bajas la pantalla, tu mundo real es otro y la mujer efectivamente también es otra. Son vídeos consumidos por personas menores de edad que posiblemente nunca hayan tenido contacto con el sexo real y extrapolan al mundo de carne y hueso lo que ven en el ficticio, que es simplemente como el hombre queda siempre por encima de la mujer y donde el hombre queda satisfecho y de la mujer no se sabe nada. Y se creen cosas que luego en la realidad no son. Igual pues eso lleva a que ellos cojan esas actitudes o que las puedan reflejar con sus parejas o con sus relaciones o... Vamos, que sí, que es peligroso. Sí que hace que muchos hombres las vean como más que un objeto sexual, simplemente. Y al final que crean que lo que vean en el porno es algo que se utiliza en las relaciones sexuales a diario y cotidianas. Y al final yo creo que muchos hombres eso lo tienen en su mente y creen que es mucho más fácil por eso mismo, simplemente por ese hecho. No creo. La verdad es que no tendría opinión que decirte hacia respecto sobre el porno, pero no creo que sea un índice que nos ponga hacia las mujeres hacia esas situaciones. El relato, Graciela, ¿no? Es como algo ajeno a ellos cuando sabemos que estamos consumiendo pornografía todos y cada uno de los días y más con esta época pandémica que hemos tenido que estar en casa y eso también ha hecho que se aumente esa violencia sexual extrema dentro de los hogares incluso. Sí, yo creo que en la autoconciencia que tienen ellos no reconocen que lo que les excita es la violencia sexual. Y yo no me creo tampoco que no la identifiquen,
Porque hay algunos cuando hablas con ellos que dicen, bueno, es que yo no identifico esto como violencia sexual porque no sé qué esto es violencia sexual. Yo creo que lo saben perfectamente. Lo que pasa es que, bueno, ahí entramos en otro terreno, en el terreno de la ética, el respeto por el otro, por la otra en este caso, ¿no? El preguntar, el negociar, el tratar al cuerpo de la mujer y a la mujer como una igual y en una relación en la que todo tiene que estar dialogado y tiene que estar traspasado por una relación equitativa y donde la otra persona esté siempre presente, porque lo que muestra la pornografía, que eso lo cuentas muy bien, Mónica, es que es androcéntrica y está pensada solo para el placer del varón. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Dónde quedamos las mujeres? ¿No? Pregunto yo, en el placer y en una sexualidad plena e igualitaria. Quedamos en el consentimiento, en consentir, porque eso es muy duro, pero es lo que está pasando, ¿no? Tú te pones a hablar sobre todo con esta generación mucho más joven y lo aceptan porque es lo que hay. Te dicen, es que si no se va con otra, o unas respuestas que incluso, bueno, tú habrás podido ver también, Mónica, que te dejan cuanto menos como diciendo, tenemos que hacer un trabajo aquí bestial para salvarles la vida realmente, ¿no? Claro, pero es que la pornografía al final, que yo utilizo mucho una frase que empecé utilizándola nada más que en ámbitos así como más amigables, pero creo que es ilustrativa. La pornografía ha secuestrado al sexo. Lo ha secuestrado y lo ha sustituido. Totalmente. La pornografía te está presentando un esquema muy, muy sencillo. El hombre es un sujeto que tiene un deseo y lo va a satisfacer siempre, sí o sí, independientemente de que la mujer quiera o no quiera, o sea menor de edad, ¿no? O sea, eso es irrelevante. Lo único relevante es que el hombre satisfaga su deseo. Esto significa que el no de las mujeres en la pornografía aparece mucho, pero no se respeta nunca. No se respeta nunca. Claro, ¿qué está pasando aquí? Que se están mandando a los hombres varios mensajes, ¿no? Tipo, tu deseo se va a satisfacer siempre, siempre, ¿no? ¿Qué pasa cuando aparece el no de una mujer en la pornografía? Pueden pasar dos cosas. Que se transmita que ese no realmente no significaba no, que ella en el fondo lo estaba deseando pero se estaba haciendo la difícil, ¿no? O puede pasar una segunda cosa, que es que te digan, ese no verdaderamente significaba no, pero es sexualmente excitante para ti no respetarlo, ¿no? Tenemos ahí el vídeo más visto que yo me he encontrado en los 6 años de investigación, que es una violación colectiva que se capta perfectamente que eso es una violación, ¿no? Porque la mujer llora, grita, se resiste, ¿no? Es el vídeo más consumido, ¿no? O sea, no tenemos que irnos a ningún otro lugar. ¿Qué pasa con las mujeres en la pornografía? Que están completamente deshumanizadas, ¿no? Completamente deshumanizadas, están reducidas a cuerpos. O sea, lo que muestra la pornografía no tiene nada que ver con el sexo, tiene que ver con el poder masculino, no tiene nada que ver con una relación que parte de un deseo mutuo, de una búsqueda común del placer, ¿no? Que podríamos pensar que el sexo va de eso. No, 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 tiene que ver con una relación de poder en que el hombre satisface sus deseos utilizando un cuerpo de una mujer, siempre, o de una niña. Y que eso es una pedagogía, porque después lo que aprenden allí lo trasladan a la violencia sexual que estamos viendo que está creciendo. El tipo de violencia sexual como las agresiones sexuales múltiples. Ahí vamos, los datos son escandalosos, más de 200 manadas, digamos, que tenéis identificadas hasta el momento, que seguramente seguirán subiendo. Esto es escandaloso, por ponerle un adjetivo. Sí, es escandaloso y el principal motor ideológico de eso es la pornografía. Es la pornografía porque además está vinculado también a lo que significa para muchos hombres la pornografía, que es entretenimiento, ¿no? Me voy a poner un rato a ver unas pelis porno, pues eso lo trasladan, bueno, vamos a ver si violamos a una compañera de clase, ¿no? Para darle un escarmiento, porque es muy brava o porque eso está pasando, lo estamos viendo en infinidad de casos, ¿no? La violación como una forma tumultuaria, como una forma de entretenimiento, como una forma de poderío masculino, de reforzamiento de la virilidad, y imitan un montón de actos sexuales que son realmente torturas copiadas del porno, casi fotograma por fotograma, ¿verdad? Tú lo has visto, ¿no? Y es realmente muy preocupante porque eso nos está llevando a una situación de terrorismo sexual en las adolescentes, que es una situación, no es nueva el terrorismo sexual, pero es una nueva manifestación de cómo se manifiesta el terrorismo sexual, ¿no? Porque lo que se llama sumisión química, que yo no estoy de acuerdo con el término de sumisión química. ¿Cómo le llamarías entonces?
Droga. Pues no es sumisión, porque en la sumisión tú consientes subordinarte. Ahí hay una dominación química, porque pierdes completamente la conciencia o tu voluntad para decir sí o no. Y lo que estamos viendo, por ejemplo, con la sumisión química es que se está convirtiendo en una manifestación popular y muy grave a nivel costumbres de ciudades. Lo que pasó en Bruselas, que las mujeres salieron a manifestarse porque les ponían drogas en las bebidas de los bares, y había habido un montón de casos de violaciones tumultuarias. Y eso está pasando en Londres, está pasando en Bruselas, está pasando en España, en muchas ciudades en verano, porque también tiene que ver con las fiestas populares. Las agresiones sexuales múltiples que nosotros tenemos en nuestra base de datos se cometen principalmente durante los 3 meses de verano, y en una situación de juerga, ¿no? De que ellos dicen, bueno, de trasladar del porno como entretenimiento, de juntarse para violar a una mujer, ¿no? Y sobre todo también jóvenes, sí, normalmente son jóvenes. el cómo se están comunicando estas propias manadas, entre otras manadas que a nivel internacional están encontrando la forma, ¿verdad? Sí, de que en chats masculinistas. Sé de un caso de Argentina donde los chavales tenían unos chats y copiaban o tenían referencias de la manada de San Fermín de España. Hay un imaginario patriarcal donde ellos se alimentan y se retroalimentan, como es el caso del director técnico del Rayo Vallecano, ¿no? Ellos necesitan reafirmarse, y la pornografía les reafirma esa sensación de poder, de dominación y de mantenernos a raya, ¿no? Porque el terrorismo sexual lo que hace es, pues eso, mantenernos a raya y tener que estar, como decían algunas de las entrevistadas, ¿no? Expectantes o mirando para atrás o cuidándose. Es una forma de control social ancestral, porque eso es, como dice Susan Brown Miller, es una forma de control social que ha sido muy efectiva a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Y cómo lo solucionamos? Antes de pasar al tema de las soluciones, sí me gustaría añadir un par de cosas sobre este análisis, ¿no? que hacía Graciela tan acertado del tema de las manadas. Me acuerdo, por ejemplo, de cuando salió la sentencia de la manada de San Fermines, ¿no? La primera sentencia. Yo estaba ahí en pleno proceso de tesis, justo estaba con la tercera parte transcribiendo los vídeos, ¿no? Y desde ese momento de la tesis que estás a tope tal, digo, pero voy a tomarme, dije, un tiempo porque yo quiero leer esto, ¿no? Entonces me metí a leer la sentencia, y en la sentencia había una parte en que se hacía una descripción de los propios vídeos que tomaron los violadores, ¿no? en esa violación. Y yo, cuando estaba leyendo esas descripciones que hacía la sentencia de los vídeos, yo estaba leyendo lo mismo que yo estaba escribiendo cuando transcribía vídeos pornográficos. O sea, que es que, según yo lo leía, decía, bueno, es que está describiendo lo mismo que describo yo cuando veo pornografía. O sea, las mismas prácticas, con los mismos dejes, con la misma complicidad entre ellos, con los mismos movimientos de humillación, la misma celebración de esa violencia, estaba todo ahí. O sea, estaba claro que esas ideas venían de la pornografía, porque son detalles muy sutiles, pero que son específicamente pornográficos, ¿no? Y es muy curioso, además, yo creo que tenemos que pararnos a pensar mucho en esto. Cuando los hombres graban una violación colectiva, no solamente se están comunicando, ¿no? entre ellos, que son suficientemente hombres, ¿no? como para estar ahí en esa situación de dominio sobre esa mujer, sino que los hombres también graban las violaciones colectivas para poder compartirlas con el resto de hombres, ¿no? Podemos decir que la violencia sexual se nutre de la pornografía, y a su vez la pornografía se nutre de la violencia sexual. Esos vídeos que los hombres graban cuando violan, los graban para posteriormente compartirlos o en grupos de WhatsApp, o para subirlos en las páginas de pornografía, ¿no? Lo cual ya es chocante si pensamos que la pornografía trata sobre sexo explícito, ¿no? Que suban ahí esos vídeos. Pero es que podemos ir todavía un paso más allá. Cuando socialmente se sabe que una violación colectiva ha sido grabada, los hombres acuden en masa a buscar ese vídeo en las páginas de pornografía. Una de las páginas de pornografía que más visitas tiene desde España, ¿no? Que no vamos a decir ahora tampoco darles publicidad más de la que ya tienen, en el año en que salió la sentencia de la manada estaba teniendo 1.333 visitas por segundo a nivel mundial, 1.333. La búsqueda del vídeo de la manada se convirtió en tendencia. O sea, imaginad
¿cuántos hombres tenía que haber simultáneamente buscando el vídeo de una violación colectiva para que en una página que tenía 1.333 visitas por segundo, eso fuera lo más buscado? Eso es terrorismo sexual. Claro que es nos terrorismo. Están mandando un montón de mensajes también ahí. A ti te puede pasar lo mismo, tienes que tener cuidado, no puedes salir con varios hombres amigos o conocidos porque te puede pasar eso, ¿no? Nos están dando un montón de mensajes que también significan quitarnos la libertad de movimiento, o sea que es funcional al sistema patriarcal, ¿no? Nos quita la libertad, por eso a mí me gusta mucho el eslogan quiero llegar a casa sola y borracha, o sola y borracha quiero llegar a casa. No es que queramos llegar a casa borrachas, es que no queremos que nadie nos toque, que nos den la libertad total de ser como queremos ser en la calle, ¿no? Y esa libertad las mujeres pareciera que no la tenemos, porque fue de lo que más se debatió también, si ella quiso entrar al portal, si no quiso. Eso no es lo que estaba en juego. Lo que estaba en juego es que los hombres no pueden actuar de esa manera como actúan, ¿no? Y bueno, pareciera que hay dos conceptos de libertad, ¿no? La libertad masculina, porque en la sentencia también lo que vimos era una consonancia total por parte de uno de los jueces, ¿no? Y ese pensamiento también está en la sociedad. Si hiciéramos encuestas, hay muchos hombres que a lo mejor un porcentaje importante consciente que esto suceda. La prueba es el director técnico del Rayo Vallecano y hacia eso no estamos apuntando, ¿no? Digo, a la prevención, que es a la educación afectivo-sexual y a la condena social, porque no hay suficiente condena social a este tipo de casos y tampoco ocupan estos casos los titulares principales de los periódicos o de los telediarios, ¿no? No son cuestiones de Estado. Y la libertad de las mujeres debería ser una cuestión de Estado, ¿o no? Pregunto, ¿no? Estoy polemizando un poco como periodista, pero yo no veo debates sociales sobre que las mujeres no tenemos libertad total para salir a las calles y que no tengamos el riesgo de ser violadas o acosadas sexualmente o que suframos un secuestro, como hemos visto casos que tenemos registrados, ¿no? O que las niñas sean violadas por compañeros del colegio, ¿no? Y como fue recientemente en Argentina, que los propios compañeros quedaban para violar en manada también a sus compañeras, y que las compañeras denunciándolo todavía fueran cuestionadas y no actuara nadie en ese colegio para defender y no revictimizar aún más a esas niñas, ¿no? Que tuvieron que decir que sí, que no estamos mintiendo, ¿no? Estamos llegando a unos niveles. Yo de verdad no sé si vosotras pensabais que esta distopía podría ser tan real en estos días en los que además yo creo que se ha juntado lo de la pandemia que hablábamos antes, ¿no? No sé si esto con la salud mental, con todo lo que está pasando, está aumentando la celeridad de esa violencia sexual, Mónica. No tengo muy claro en qué medida se relacionan. Sí que creo que vamos, yo preguntas también, ¿no? Si nos hacíamos una idea, pensábamos que esto podía llegar a estas magnitudes. Yo la verdad es que cuando vi pornografía, o sea, cuando empecé a meterme en el tema de la pornografía, sí que lo vi claro, ¿no? Como que sí que entiendes hasta qué punto llega ese tema de la violencia sexual, ¿no? Porque es que efectivamente pero la propia existencia de la pornografía es violencia contra nosotras. O sea, la pornografía manda un discurso de terror sexual a las mujeres, a todas las mujeres. Lo que nos dice es tú no tienes derecho a no sufrir violencia sexual. Da igual cuánto te resistas. O sea, la pornografía nos está diciendo a ti te conviene consentir, porque si no consientes lo que te va a pasar es mucho peor. Y ahí tenemos la pornografía más vista, que también incluye violaciones con unos niveles de violencia y de agresividad terroríficos, ¿no? Devastadores. Claro, ese es un mensaje de terrorismo, ¿no? Te conviene consentir a lo que el hombre quiera, porque si no consientes va a ser peor para ti. ¿Qué pasa aquí con la libertad, ¿no? Lo estabas diciendo. Tenemos un concepto de libertad sexual que es el que estaban defendiendo los hombres de la revolución sexual en los 60 y 70. ¿Qué era para ellos la libertad sexual? Poder tener todas las relaciones que quisieran con todas las mujeres, con quienes quisieran mantenerlas. ¿En qué lugar nos dejaba eso a las mujeres? ¿Dónde quedaba nuestra libertad? Una no revolución existía. sexual para ellos. Claro, ¿no? Ellos eran los sujetos, ¿no? O sea, es que si la libertad sexual consiste en que los hombres puedan satisfacer sus deseos sexuales siempre con las mujeres que quieran, las mujeres ahí no tenemos ninguna libertad. No, lo que tenemos que hacer es estar disponibles para ellos. La libertad sexual es poder decir que sí cuando quieres y que no cuando no quieres.
Esa es la libertad sexual. En nuestra organización trabajamos con un gabinete psicológico, tenemos compañeras psicólogas, y lo que nos comentan es que hay muchísimas relaciones de pareja que llegan a la clínica, ellas, porque ya no es que están insatisfechas sexualmente, sino que sufren violaciones dentro del matrimonio, porque tienen que consentir cuando no quieren, ¿no? O sea, ¿dónde está el deseo de las mujeres? Porque ahora las feministas estamos hablando más que de consentimiento, de deseo, en el sentido que queremos las mujeres, ¿no? Porque el consentimiento puede estar basado en un consentimiento viciado, o que te sientas presionada para decir que sí. ¿Cuántas mujeres accederán a tener sexo de una manera violenta o de una manera que no les satisface para conservar la relación, ¿no? Y eso es un tema muy delicado y que se supone que es un tema íntimo, pero yo considero que es un tema político. Bueno, los radicales nos han enseñado esto, y que además eso se debe trabajar en la escuela, pero también últimamente por este mensaje devastador que nos da el porno y cómo ha aumentado la violencia sexual, creo que necesitaríamos también escuelas para padres, porque hay padres que no saben cómo educar a sus hijos, o no saben cómo enfrentarse a que sus hijos vean porno. ¿Estás de acuerdo, Mónica? Que también tendríamos que tener escuelas para padres de educación afectivo-sexual, porque esos mismos padres son los que tienen a lo mejor problemas, sus madres y sus padres, con esta cuestión de la violencia sexual, ¿no? Sí, sí, sí. Y si me dejáis, además de escuelas de padres, creo que es muy importante la política real, la que se preocupa por la ciudadanía, y creo que tenemos un oasis en este país que está en Santa Coloma de Gramenet, porque allí hay una alcaldesa feminista abolicionista que vive en Vena y siente la necesidad de trabajar cada uno de los días en ese municipio contra esa violencia sexual. Y no ha podido estar aquí porque la agenda a última hora, bueno, pues no se lo ha puesto fácil, pero como a nosotras no nos gustan las dificultades, hemos dicho: Nuria Parlón, estás aquí sí o sí. Así que la vamos a dar la bienvenida. Nuria, encantadas de tenerte aquí, como decimos. Y sí que nos gustaría que nos dijeras este lema que yo creo que todo el mundo se le llena la boca de decir que querer es poder, pero estamos viendo que en el caso de Santa Coloma realmente es así. La teoría se lleva a la práctica y se hace muchísimo contra esta violencia sexual. Hola Nuria, un placer estar aquí en la hora feminista y poder compartir reflexiones y lo que hacemos desde la ciudad de Santa Coloma de Gramenet. Nosotras hace tiempo que desde el espacio de la CIVA y del Centro de Atención a Mujeres nos planteamos innovar incluso en las formas de abordar las violencias sexuales, ¿no? Y esto lo hemos hecho a través de diferentes espacios. Uno de ellos, que era fundamental, era poder nombrar esta violencia y cuantificarla, ¿no? Para que no sea noticia un día en un medio de comunicación y no podamos disponer de los datos necesarios para fortalecer todas aquellas políticas que ya estamos desarrollando para atender a las violencias machistas, pero con una perspectiva claramente relacionada con una de las formas en las que se expresa esta violencia, que son las violencias sexuales. Entonces tenemos el observatorio de datos, que nos permite ir incorporando nuevas variables, nuevos indicadores para poder medir, como decía, esta violencia y abordarla sin tabús, porque muchas veces aún existen tabús a la hora de tener en cuenta todo lo que tiene que ver con la violencia sexual. Hay un margen a veces difuso en relación a lo que se suele llamar la libre elección, las situaciones en las que esta violencia se puede llevar a cabo, y para nosotros era fundamental, como decía, poderla nombrar y analizar de forma adecuada esta realidad. Tenemos el proyecto de Woman Data Lab, que nos permite pues hacer esa labor. A partir de ahí, lo que estamos haciendo es innovar en el propio modelo de abordaje de las violencias, con otra de las líneas que es básica, que es la de la coeducación. Un dato interesante: nosotros hemos empezado a hacer talleres en los institutos de secundaria y también en las escuelas de primaria, pero con una especial incidencia en la secundaria por las edades de los jóvenes y las jóvenes. Y en el curso 2021-2022 hemos pasado a un incremento de talleres de aproximadamente unos 250 a hacer más de 600. Este es un dato que para la ciudad de Santa Coloma no es menor, ¿no? Y que va muy relacionado con la pregunta que tú me hacías: ¿querer es poder? Sí,
porque si nos planificamos y somos capaces primero de analizar la realidad y encontrar la forma de innovar también en las políticas públicas para abordar estas violencias, creo que estamos en el camino correcto. La inversión y la pedagogía en el municipio realmente están a la orden del día, como acabamos de ver. Y digamos que incluso podemos ver tu municipio como un oasis abolicionista. Ojalá toda España fuera como es en el lugar en el que estamos hablando, donde todo se toma en serio. ¿De qué estás tú más orgullosa como alcaldesa? Como te decía antes, en el modelo de abordaje de las violencias sexuales, nosotras no hemos dejado nunca de lado la situación de aquellas mujeres que las sufren de forma sistemática a través de la prostitución. Nuestra ciudad es claramente abolicionista y en esa dirección trabajamos. Curiosamente, muchos de los que tienen interés en seguir defendiendo la prostitución nos señalan con el dedo cuando dicen: la ciudad de Santa Coloma de Gramenet es abolicionista, pero en algunas de sus calles hay prostitución callejera. Y entonces la respuesta que dan es que lo que tenemos que hacer es que esas mujeres estén ejerciendo, pero que no se las vea. Doble vulnerabilidad para las mujeres que están en prostitución, que han de estar escondidas, como para que no se vea, es decir, la doble hipocresía, ¿no? Por una parte las mujeres están ejerciendo la prostitución, pero no queremos que sean vistas, ¿no? Y algunos, como te decía, con intenciones políticas, aunque incluso sus partidos son favorables a la regulación de la prostitución, utilizan las mujeres que están a veces en la calle ejerciendo la prostitución, en algunas calles de algunos barrios, como una manera de debilitar la defensa que nosotros hacemos de un modelo de abordaje abolicionista. Nosotras en Santa Coloma, pese a todo esto, seguimos trabajando para garantizar los derechos de todas aquellas mujeres que están en prostitución y que quieren dejar de ejercer la prostitución. Esto lo hacemos de diferentes formas, también con un convenio de colaboración con la policía local que nos permite incidir en detectar la situación en la que están las mujeres, haciendo formación también de los agentes que se encargan de llevar a cabo toda esta atención, y lo que hacemos es ayudar a todas aquellas mujeres que quieran dejar el ejercicio de la prostitución y ayudarlas desde una perspectiva totalmente poliédrica e integral, es decir, a buscar un nuevo trabajo, a curar las secuelas psicológicas que la prostitución pueda dejar sobre sus vidas y a crear una red pues, de resiliencia hacia estas propias mujeres, ¿no? Y en ese aspecto hemos empezado a trabajar con Mechas del Món, que es una entidad que trabaja para atender situaciones de vulnerabilidad de las mujeres en prostitución, y vamos a seguir generando espacios de oportunidad para estas mujeres, para que el discurso abolicionista de la prostitución no sea el de qué van a hacer si se quedan sin trabajo, ¿no? Vosotras, las que defendéis la abolición, ¿qué soluciones les vais a dar a las mujeres que están en prostitución? Pues en esa dirección, desde la ciudad de Santa Coloma de Gramenet, estamos trabajando, no, como bien te decía, sin dejar al margen algunas de las adversidades que nos encontramos en esta labor, tal como te comentaba. Nuria, ¿cuáles son las mejores herramientas y las estrategias a la hora de luchar y prevenir la violencia sexual? Pues para nosotras, como he ido repitiendo a lo largo de la entrevista, la mejor manera de abordar, prevenir y acabar con las violencias sexuales es nombrarlas, analizarlas y crear planes de actuación que permitan prevenirlas y sobre todo contrarrestarlas. En esta dirección apuntaba los talleres de coeducación, la incidencia sobre los colectivos más vulnerables de mujeres que sufren violencia sexual, que para nosotras ya he apuntado que era la prostitución, y sobre todo ofrecer un modelo que es en el que estamos trabajando, que no solo aporte una perspectiva puramente asistencialista de atención de las situaciones de violencia sexual, sino que permita, en este caso, hacer un abordaje de la situación real en la que se encuentran las mujeres que están sufriendo las violencias sexuales. Porque, por ejemplo, nos podemos encontrar con una situación de violencia sexual resultado de una agresión sexual. Para eso hemos trabajado el protocolo para crear en Santa Coloma una red de espacios seguros de la cual forman parte pues, comercios, parkings, farmacias, para precisamente activar el protocolo cuando alguien va a sufrir una agresión sexual. Pero las violencias sexuales también se pueden expresar en entornos de nuestra vida cotidiana.
incluso a veces pues por familiares cercanos o por conocidos, amigos, amigas. Algunas jóvenes sufren directamente en sus nuevas relaciones afectivas situaciones de violencia sexual, y esto lo hemos detectado en algunos de los talleres estos que antes comentaba de coeducación, y también para esto debemos dar una respuesta que es claramente distinta a la que damos cuando queremos prevenir una agresión sexual en el espacio público, cuando una mujer viene de trabajar o viene de fiesta, por ejemplo, o cuando se organizan grandes eventos, fiestas mayores, conciertos en las ciudades, que también estamos lamentablemente acostumbrados a escuchar muchas veces que se han producido agresiones sexuales en algunas de estas circunstancias, ¿no? Propiamente en nuestra ciudad a lo mejor no se han dado, pero sí que se dan en otras ciudades o en otros puntos, ¿no? O bien se dan y como forman parte de aquellos espacios informales y que la persona que te ha producido la agresión es incluso conocida o amigo, ¿no? Pues en estos casos aún es más difícil poderlo afrontar, ¿no? Nosotras, como te decía, intentamos innovar en el modelo, no hacerlo desde el punto de vista solamente asistencialista, sino dar una respuesta integral a cada una de las diferentes casuísticas que lleven implícita una situación de violencia machista y de violencia sexual en el espacio público, con los protocolos de la Red Violeta y atendiendo también las necesidades que puedan tener algunas de nuestras jóvenes y adolescentes en los espacios de iniciación a la sexualidad o de primeras relaciones afectivas, y también evidentemente pues abordándolo desde cualquier perspectiva en la que una mujer se pueda encontrar, facilitándoles el acompañamiento psicológico y evidentemente abordándolo con los medios necesarios para dar una respuesta real y efectiva a esta lacra. ¿Qué resistencias os encontráis y, sobre todo, lo más importante, cómo las vencéis y cómo sois capaces de implementar esa sensibilidad y esas políticas que luchan contra todo esto? Bueno, las resistencias ya las he comentado anteriormente, ¿no? Muchas de ellas se basan en la más absoluta hipocresía y en definitiva dejan ver que estamos en una sociedad patriarcal donde cuando nos atrevemos a plantear una propuesta que lleve claramente a la libertad de las mujeres, y una forma manifiesta de expresarla es ser una ciudad que apuesta por la abolición, algunos se dedican a señalar a aquellas mujeres que están en prostitución para demostrar que estamos fracasando en el modelo, ¿no? Porque prostitución siempre ha habido, prostitución sigue habiendo, y lo que tiene que hacer la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet es encerrarlas para que no se vean. Y esto, como antes comentaba, es una realidad que nos encontramos a diario en esta ciudad. Frente a esto, ya lo decía Ana de Miguel, cada ola feminista tiene su resistencia patriarcal. La mejor manera de vencerla es garantizarles a las mujeres su libertad a lo largo de la vida. Para hacerlo posible, pues trabajamos desde el proyecto de la CIVA, que bien conoces, Nuria, y hemos tenido la oportunidad de explicarte más de una vez cómo consiste y en qué se basan sus grandes líneas de actuación. Hoy no lo haré aquí con extensión porque necesitaríamos mucho tiempo, pero sí que es un faro violeta que nos permite claramente incidir sobre la libertad de las mujeres, que pasa por su autonomía económica, es decir, garantizarles oportunidades laborales. Estamos poniendo en marcha un proyecto que va a permitir a las mujeres formarse en profesiones tecnologizadas para encontrar trabajo y ser competitivas en las profesiones STEAM. También estamos trabajando en dar oportunidades a las jóvenes que quieran crear, que tengan inquietudes en el campo artístico, para que la CIVA sea un espacio de acogida de sus proyectos. A las familias, para poder articular un modelo de coeducación que lleve precisamente a combatir todos aquellos aspectos relacionados con la educación sexista, con el machismo, que forma parte de nuestra vida cotidiana, pero que a veces es difícil de identificar, y evidentemente pues los proyectos de memoria histórica y de atención a las situaciones de violencia. Es decir, pensar que el feminismo es más que una moda, que el feminismo es una manera de cambiar la sociedad que afecta e interpela al conjunto de los ciudadanos y las ciudadanas, y que para tener una sociedad mucho más rica, mucho más plural y respetuosa, necesitamos avanzar en el reconocimiento, el respeto y la igualdad de las mujeres, ¿no? Y en esa labor pues estamos aportando nuestro granito de arena desde la CIVA y desde Santa Coloma de Gramenet. Nuria, ha sido un auténtico placer contar contigo, aunque sea de esta manera, en la distancia corta.
La próxima vez estás aquí invitada a estar sentada junto a nosotras en la mesa y te queremos agradecer de verdad, de corazón, el que, como hemos dicho, no digas, sino que hagas, demuestres que el feminismo nace de ti cada día y es el que impregnas en esta localidad en la que estás todos y cada uno de los días haciendo política de verdad. Muchísimas gracias. Y no solo eso, es que gracias a su apoyo hoy podemos estar haciendo este programa que yo creo que es más que necesario, porque esa es la política, la que cambia el mundo, porque quita el miedo, ¿no? Y de verdad agradecemos muchísimo el que hayáis querido confiar en la hora feminista para que podamos hacer esta pedagogía. Yo os estaba viendo mientras estabais escuchando a Nuria y os salían muchas cosas, ¿no? Aquí he apuntado 3 conceptos que ha dicho ella que creo que son muy importantes: nombrar, analizar y actuar. Sí, por supuesto, lo de nombrar yo creo que también lo decíamos un poco al principio, ¿no? Conceptualizar correctamente ese lema tan importante del feminismo. Tenemos que poner a las cosas el nombre que tienen, ¿no? Porque si no, es por ahí por donde se nos cuela el patriarcado, que ha puesto un nombre siempre desde una perspectiva androcéntrica, ¿no? Son los hombres los que han puesto nombre a las cosas importantes, ¿no? Y son los que han dicho que la pornografía va de sexo, ¿no? Cuando va de lo que a ellos les excita, ¿no? O sea, nombrar es el primer paso, yo creo que es un paso fundamental, sí, por supuesto, y una tarea del feminismo imprescindible. Sí. Tú conoces muy bien a Nuria porque además estáis trabajando mucho en esa zona, porque esa zona estratégicamente tiene una violencia sexual mayor que en otros puntos geográficos de España, en Cataluña. Es donde más ha aumentado la violencia sexual post pandemia, ¿no? O durante la última etapa, el último año de 2021. Y como hipótesis hay que valorar que la influencia que puede tener el consumo de prostitución y de pornografía, porque uno de los paraísos del consumo de prostitución en España es Cataluña, ¿no? Y Nuria Parlon es muy valiente y comprometida y tiene una posición pública abolicionista que además la acompaña con lo que ella misma manifestó, ¿no? Con acciones y acciones pensadas a largo plazo, porque lo que no tenemos a veces es gobernantes que piensen a largo plazo, que piensen como estadistas, y ella piensa de esa manera y actúa de esa manera. Está pensando en las próximas generaciones y en cómo transformar socialmente a una sociedad para un cambio de mentalidad, porque si no trabajamos desde el ámbito de las ideas, desde el ámbito de la educación afectivo-sexual, porque ya ves cómo apuntó a la educación afectivo-sexual, no hay cambio posible, no hay cambio posible. Hay que trabajar desde la educación y desde, además, plantearnos como paradigma lo que decía antes Mónica, no solo nombrar, sino que tenemos que renombrar y reconceptualizar el mundo tal y como lo concebimos hasta ahora en el patriarcado, porque yo sí soy escéptica en cuanto a que si no le ponemos freno a lo que representa la pornografía y a lo que está haciendo la pornografía socialmente, nos tendríamos que plantear como un fin civilizatorio, como un modelo civilizatorio que no funciona, ¿no? No podemos basar las relaciones afectivos sexuales en la violencia sexual. Causa un daño tremendo, tremendo, a nivel de la humanidad. No estamos profundizando en todo lo que toca de nuestra vida, ¿no? Se banaliza, no se le da la importancia que tiene, ¿no? Y sé que hay muchos negacionistas de esto que pensarían que somos unas exageradas o que somos mojigatas, porque se nos acusa de eso, ¿no? Cuando cuestionamos la pornografía, y además somos valientes porque somos, tanto Nuria Parlon como Mónica y yo somos abolicionistas de la pornografía, que tampoco es tan fácil conocer, ¿no? Bueno, Mónica nos podría dar la fundamentación de por qué hay que abolir la pornografía, que a mí... Ya que dejas la pregunta, pues... ¿Por qué no? Claro, porque también como que me llama mucho la atención esto que dices de lo difícil que es posicionarse por esto de que nos llaman mojigatas, puritanas, neomonjas. Neomonjas es una que a mí me fascina, reprimidas, ¿no? ¿De dónde sale todo eso? O sea, yo creo que es que tenemos que entenderlo, ¿no? O sea, este es un debate que en realidad nos suelen vender como si tuviera 2 posicionamientos cuando lo que tiene son 3 posicionamientos. Claro. O sea, tenemos por un lado un grupo que considera que pornografía es equivalente a sexo y se posiciona a favor de la pornografía, ¿no?
Aquí sabemos claro de quién estamos hablando, ¿no? La pornografía es moderna, es progre, es transgresora, ¿no? Bien, transgresora de una supuesta represión sexual que tenemos hoy en día. Tenemos un segundo grupo que también hace equivaler pornografía a sexo y se opone, en este caso sí, por motivos de represión de puritanismo y tal, porque dice, uy, pornografía es equivalente a sexo, no, y el sexo, cuidado con el sexo, ¿no? Y luego estamos las feministas radicales que estamos negando la mayor. Pornografía no es equivalente a sexo, pornografía es violencia contra las mujeres y contra las niñas. Por tanto, nos posicionamos en contra por esos vínculos con la violencia. ¿Qué es lo que ocurre? Que desde el posicionamiento que defiende la pornografía, que es quien está un poco de alguna manera teniendo esa voz más pública, ¿no? Que se conceptualiza ahí como supermoderno y tal, se reduce este debate a dos posiciones, ¿no? O estás a favor de la pornografía y por tanto del sexo, o estás en contra de la pornografía y por tanto en contra del sexo. Aquí es donde las feministas radicales acabamos siendo tachadas de puritanas, de reprimidas, de mojigatas, ¿no? Es como, disculpe, no estamos en contra de la pornografía porque tengamos ningún problema con el sexo. Tenemos un problema con que la violencia sexual nos la quieras hacer pasar por sexo. Con eso tenemos un problema, por eso estamos en contra de la pornografía. Y estamos súper a favor del sexo. Claro que nos encanta el sexo. ¿Qué significa que nos encanta el sexo? Significa que nos encanta que las personas se relacionen entre sí cuando ambas quieran y como ambas quieran. Súper a favor de esto, ningún problema, ningún problema. Claro, esto no es un problema, ¿no? Con el propio deseo, con el sexo, claro que sí. La pedagogía que ejerce la pornografía provoca también trastornos, síndromes, provoca muchísimo sufrimiento. Tampoco se habla de eso, tampoco hacemos referencia a que es importante la industria de la pornografía, las vidas que destruye a las víctimas de la pornografía, de mujeres que se han arrepentido y que toda su vida van a tener que soportar mentalmente que se reproduzca su imagen infinitamente. No somos conscientes de todo eso. Eso es una violación de derechos humanos muy grave, y eso se ha naturalizado y se ha convertido en algo común, ¿no? No nos vayamos muy lejos, el caso que tuvimos recientemente del caso de Ibeco, aquellas imágenes que habían sido grabadas con quien supuestamente eran tu pareja, y como de repente, y lo que dices tú, ya no es solo que te destrocen tu vida, es que eres incluso capaz de acabar con tu vida porque no puedes con ese sufrimiento como víctima, revictimizada por esas otras manadas que luego son capaces de ver esas, no sé, como lo ven como si fuera cine, ¿no? El porno destruye y mata muchísimas mujeres, ¿no? Hay estudios de esto, tenemos, seguramente hay cifras negras. Y además es una gran industria que cotiza en bolsa y que se ha convertido en una mercancía exquisita para multinacionales, incluso, que son los que participan en este. Eso es muy preocupante. No es solamente, bueno, que por supuesto que ponemos el foco en la violencia sexual, pero es mucho más amplio, atraviesa todo el neoliberalismo. La pornografía es uno también de los motores del sostenimiento del neoliberalismo, de las políticas neoliberales. Y eso no lo analizamos tampoco desde esa perspectiva. ¿No te parece, Mónica, que también hace referencia a eso? Sí, total. Eso es súper importante también con respecto a este caso que dices, ¿no? De lo de Ibeco. O sea, es que tenemos categorías específicas en las páginas de pornografía de vídeos que los llaman vídeos robados. Quiero decir, hay una categoría específica en estas páginas que son vídeos robados. ¿Qué significa vídeos robados? Vídeos que han sido subidos sin que la mujer lo desee, lo sepa, lo quiera, o sea, eso es una categoría de la pornografía, quiero decir. Totalmente. Están ahí, ¿no? O sea, la violencia contra las mujeres se ejerce a través de la pornografía de muchísimas formas. Me hacía mucha gracia cuando escuchábamos a los chicos estos que han salido en el vídeo. Primero que todos hablaban en tercera persona, ¿no? Lo cual a mí me hace mucha gracia siempre porque conecta un poco también con esta idea de el violador es un hombre enfermo, tal, no sé qué, no soy yo ni ninguno de mis colegas. Por supuesto. Aunque todos hayamos vivido violencia sexual, claro, ¿no? Ninguno. Pues lo mismo, ¿no? Yo cuando digo el vídeo más visto de pornografía es un vídeo que tiene más del doble de visitas que el siguiente y es una violación colectiva explícita, ningún hombre ha visto jamás este tipo de pornografía. Nunca lo han visto, nadie, jamás, ningún hombre me ha reconocido consumir este tipo de pornografía, ¿no? Esto es una cosa pues escalofriante, ¿no? Y luego este argumento que daban de no, es que como es ficción, ¿no? Como no es realidad, es que eso está pasando realmente en los cuerpos de las mujeres. O sea, eso se está haciendo a mujeres reales. Nada de lo que aparece en la pornografía es ficción. Ni en ese sentido, ni en el sentido en que se suele utilizar, ¿no? Como si eso luego los hombres no lo llevaran a la vida real. No es ficción en ninguno de los dos sentidos, ¿no?
claro que los hombres se creen que la sexualidad va de eso, claro que luego se lo imponen a las mujeres con las que tienen encuentros sexuales. Por supuesto que sí, todo eso se hace realidad porque ellos lo llevan a la práctica. Y se manifiesta una paradoja, porque por un lado es violencia sexual real, pero muchos hombres, como se educan con la pornografía, creen que el sexo es como lo que ven, cuando en realidad no es así, ¿no? Es un efecto paradojal que además le genera muchísima frustración, porque algunos de los nos contaba Luis Ballester, ¿no? Él es un estudioso de este tema y es un especialista. Estamos teniendo adolescentes con trastornos sexuales, ¿no? Provocados por el consumo excesivo de pornografía. Tiene efectos neurológicos, ¿no? Daños, y eso tampoco aparece en la divulgación que hacen los medios de comunicación y en la educación afectivo-sexual, que debería ser parte de lo que se le enseña a los chavales para que, oye, mira lo que te puede llegar a pasar si realmente, bueno, te conviertes en un adicto a la pornografía y en no poder relacionarte de manera natural, igualitaria con una chica, ¿no? Eso no lo advierten. Entonces, yo sí creo que viviríamos en un mundo mejor sin pornografía, así como sin prostitución, ¿no? Sin violencia. Mónica, se nos acaba el tiempo. Graciela, parecía que queríamos decir muchas más cosas, se nos ha quedado cortito, pero yo creo que hemos dejado lo más importante sobre la mesa, que es subrayar, es poner voz y es recriminar a esa sociedad que no es consciente de todo eso que estamos haciendo, que tiene que ponerse las gafas de verdad, ¿no? Y que todo el esfuerzo que hacen profesionales en el día a día, como ellas, y humildemente también ese trabajo que hacemos todo el equipo de La Hora Feminista, creo que es básico y fundamental para que esos granos acaben siendo una montaña y que esa montaña, cuando esté frente a la vista de la sociedad, nadie pueda negar que ahí existe. Así que esperamos que os hayan quedado claras muchas más cosas. Y como aquí nos gusta despedirnos siempre con alegría, con esperanza, en esta segunda temporada también tenemos un regalo de una sintonía que nos ha compuesto la gran Arita Mitten con arreglo de la Disbel Sarmiento. Y espero que se os quede ahí esa sintonía para que esperéis el próximo programa, que va a estar aquí muy prontito, de La Hora Feminista. Así que muchísimas gracias de nuevo, Mónica. Muchísimas gracias. Un placer. Que siga La Hora Feminista. Sí. La Hora Feminista es una hora para las verdades de las mujeres, la realidad es una